el gobernante más grande que jamás haya existido. No solo gobernó sobre los humanos, sino también sobre los animales, los demonios y los genios. Fue el constructor del templo lleno de secretos. Podía ordenar al viento y la lluvia y controlar la naturaleza a su voluntad. Conocía todos los idiomas de los animales y se comunicaba con ellos. Su vida llena de milagros es asombrosa para quienes la escuchan. Pero, ¿qué otros poderes tenía con su anillo milagroso del cielo? Su riqueza y tesoros eran inigualables en el mundo, tanto que incluso hoy en día muchas personas siguen buscando su fortuna perdida. Prepárate para descubrir la extraordinaria vida del profeta Salomón. Ahora, imagina que sales de tu casa y ves una especie muy parecida a los humanos que caminan por la calle, pero algo es diferente. Por un lado, se ríen y por otro, gritan y atacan a las personas. Es como una escena sacada de una película de zombies. Te sentirías completamente aterrorizado. Si crees que esto solo sucede en las películas, pero ocurrió miles de años atrás. Los humanos también vivieron este horror. ¿Qué fue lo que pasó? Puede sonar extraño al escucharlo, pero los genios, una clase de demonios, cruzaron a nuestra dimensión y atacaron a la humanidad. Provocaron un gran caos en la Tierra y este evento, uno de los más impactantes de la historia humana, tuvo lugar durante la época del profeta Salomón. Pero los sucesos que presenció a lo largo de su vida no se limitaron a esto. Adentrémonos rápidamente en la historia del profeta Salomón. Hace aproximadamente 3000 años, nació un bebé en Gaza. Nadie imaginaba aún que se convertiría en uno de los 4 gobernantes más grandes de todos los tiempos. Un rey que dominaría el mundo desde su infancia y tomaría el control de su nación, acumulando una riqueza incalculable. Desde niño, Dios lo había elegido para ser un profeta. Incluso cuando tenía solo 12 años, ya era evidente que era diferente de los demás niños. Salomón era hijo de David, el líder del país en aquel tiempo. David gobernaba las montañas, trabajaba el hierro y podía fabricar herramientas especiales. Sin embargo, Salomón llegaría mucho más lejos que él. Tras la muerte de David, Salomón asumió el reino, aunque aún era muy joven. Su padre, con gran sabiduría, lo había elegido como heredero entre todos sus hijos. Sin embargo, los hijos de Israel se opusieron, pues Salomón tenía solo 12 años, mientras que sus hermanos eran mayores y más poderosos. Pero David estaba convencido de haber tomado la decisión correcta, ya que su hijo tenía una capacidad extraordinaria para resolver problemas difíciles, algo impresionante para su edad. Esto le confirmaba que su elección había sido guiada por Dios. Para satisfacer a los hijos de Israel, David realizó una prueba pública entre sus hijos, haciéndoles preguntas extremadamente difíciles. Solo Salomón respondió correctamente. Sus hermanos no pudieron hacerlo. Así, fue aceptado por todos y dio su primer paso hacia el trono. El día de su muerte, David se encontró cara a cara con el ángel de la muerte, Azrael, en el centro de su casa. Su reinado había durado 40 años, tiempo en el que conquistó Jerusalén y la convirtió en la capital de su estado. Ahora era el turno de su hijo Salomón. Para Salomón, había llegado el momento en el que grandes y misteriosos eventos comenzarían a desarrollarse. Lo que escucharás al final de este relato te dejará asombrado, así que no te vayas a ninguna parte. El profeta David poseía un anillo muy especial, un objeto de origen celestial que antes de morir confió a su hijo Salomón. Se decía que este anillo había sido entregado al primer hombre, Adán, como un regalo del cielo. Muy pocas personas y solo los ángeles conocían su existencia. Era un anillo mágico que otorgaba un gran poder a quien lo poseía. En él estaba inscrito un nombre desconocido de Dios, y había sido traído a la tierra desde el cielo por el ángel Gabriel, con el permiso divino. Ahora, el anillo pasaba a manos de Salomón, quien a partir de ese momento podría usar su fe para controlar a los genios, los animales y el viento. Este anillo tiene una historia increíble que ha sobrevivido hasta nuestros días y está rodeado de sucesos fascinantes.
El lugar que hoy conocemos como la mezquita de Al-Aqsa era en aquel tiempo llamado Beit al-Maqdis, un sitio que ha sido incendiado y destruido varias veces a lo largo de la historia y ha sido escenario de eventos fascinantes. Pero su construcción encierra un gran misterio. Este lugar no fue edificado solo por manos humanas. Su construcción comenzó cuando David aún vivía, pero no llegó a verlo terminado. Tras su muerte, Salomón reunió a los genios bajo su mando y los utilizó para completar la obra. Así, el templo, que hoy conocemos como la mezquita de Al-Aqsa, fue finalizado con la ayuda de los genios. De hecho, la gente quedó asombrada al ver cómo el edificio comenzaba a tomar forma, sin que se escuchara el ruido habitual de la construcción. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿los genios participaron en la creación de otras estructuras antiguas, cuyo origen sigue siendo un misterio hasta hoy? Este es un tema para otro vídeo. Por ejemplo, las pirámides. En la mitología occidental, los genios han sido representados como los genios de historias como la de Aladino, pero en realidad, los genios son criaturas reales que forman un mundo paralelo al de la humanidad. Son seres capaces de causar daño tanto físico como mental a las personas. Un claro ejemplo de esto es la posesión, una creencia según la cual un espíritu o una fuerza no humana entra en el cuerpo de una persona, controlando sus acciones o alterando su identidad. Los genios viven junto a otras criaturas, pero su mundo es distinto al de los humanos. Ellos pueden vernos, pero nosotros no podemos verlos. Sin embargo, comparten ciertas características con los seres humanos, como el intelecto y la libertad de elegir entre el bien y el mal. Se dice que habitan en cuevas, lugares abandonados, cementerios y la oscuridad. Se casan, tienen hijos, comen, beben y mueren, pero a diferencia de los humanos, poseen la capacidad de cambiar de forma y pueden mover objetos pesados de un lugar a otro casi instantáneamente. El profeta Salomón sometió a los genios y los obligó a realizar tareas que requerían fuerza, inteligencia y habilidad. En algunos escritos, se menciona que la verdadera posesión por un genio puede hacer que una persona tenga convulsiones y hable en un idioma incomprensible. El poseído pierde el control sobre su pensamiento y su habla, actuando bajo la voluntad de la entidad. En casos de posesión real, la tarea del terapeuta, quien debe tener una fe inquebrantable en Dios, es expulsar al genio. Ahora que sabemos un poco más sobre ellos, hablemos de un objeto sagrado ligado a Salomón. Se dice que la sagrada Arca de la Alianza fue completada con la ayuda de estos genios, pero se perdió cuando el rey Nabucodonosor arrasó la ciudad tiempo después de la muerte de Salomón. Hasta el día de hoy, los judíos siguen buscándola. Dios concedió a Salomón uno de los reinados y riquezas más grandes de todos los tiempos. Su fortuna era legendaria. Una de las razones por las que acumuló un tesoro tan inmenso fue porque controlaba a los genios y los enviaba a realizar diversas tareas, como sumergirse en las profundidades del océano para traer perlas, aumentando así su riqueza. Según el Antiguo Testamento, Salomón poseía una de las mayores riquezas jamás conocidas. Su tesoro, que incluía toneladas de oro, sigue siendo un misterio hasta hoy. El Corán también menciona que Salomón aprendió el lenguaje de los pájaros y otros animales, gobernó sobre las plantas, el viento, los animales y los genios, y usó cobre fundido para fabricar diversas herramientas e instrumentos. El profeta Salomón viajaba con la ayuda del viento. Podía recorrer en un solo día lo que normalmente tomaría un mes. Se dice que fue el primer hombre en la historia en viajar volando, pues Dios le otorgó poderes especiales para hacerlo. En un reciente informe de noticias, soldados lograron volar en el aire al montar una corriente de viento artificial en un túnel. La bendición del transporte aéreo, que hoy disfrutamos gracias a los aviones, fue concedida al profeta Salomón miles de años atrás. Hoy en día, la humanidad ha logrado estos avances tecnológicos siguiendo el ejemplo de los milagros de los profetas. La historia del rey Salomón nos muestra que el verdadero poder no está en la riqueza o en los milagros, sino en la sabiduría y la conexión con Dios. A lo largo de su vida, Salomón nos dejó un legado de inteligencia, fe y justicia, recordándonos que todo lo que poseemos en este mundo es efímero,
pero el conocimiento y la fe son eternos. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por haber acompañado este relato hasta el final. Si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu like, porque eso nos ayuda a seguir creando contenido como este. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo. Aquí exploramos historias fascinantes que te harán ver el pasado con otros ojos y reflexionar sobre su significado en el presente. Para finalizar, recordemos un poderoso versículo de las Escrituras. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Que esta historia nos inspire a buscar la verdadera sabiduría, aquella que viene de lo alto. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!